Amigos, otra semana, bienvenidos a nuestra transmisión correspondiente a este periodo. Claramente hablando, Abdías Arteaga y este servidor quien les habla, Leonardo Pérez, agradeciendo de antemano la excelente receptividad, el apoyo que nos han brindado desde el capítulo anterior, que fue nuestro primer capítulo. Hey, una buena cantidad de visitas, empezaron a suscribirse y a indicar que les gusta. Y por favor, les digo, de todo corazón, ustedes también. Si este contenido les parece interesante, suscríbase para que active también las notificaciones, esté pendiente cada vez que estemos creciendo en el contenido, porque la idea es esa, ir evolucionando. Compártalo, indica que le gusta y compártalo, porque mucho de lo que aquí podamos decir, como les explicamos en nuestra descripción de este canal, es totalmente sin guión, es algo espontáneo. Ustedes pueden también compartirlo con gente, porque ustedes pueden ser parte de esta comunidad cada vez que escriben sus comentarios para que se escuche su opinión. Abdías Arteaga, mi compañero, les saluda desde este momento, a quien les paso la oportunidad para saludarles, para estar con ustedes y comenzar de una vez a analizar, a conversar, a hacer las observaciones, a opinar acerca de este tema que es bastante interesante, propuesto por mi hermano Abdías Arteaga. Abdías, bienvenido. Saludos, Leo, y saludos a todos los que nos escuchan hoy en este nuestro segundo programa de Claramente Hablando. Hoy venimos con un tema que de verdad nos causa, a pesar de que nos causa mucho ruido, nos causa mucha preocupación, sobre todo porque es lo que alimenta el desaliento, esa desesperanza que está creciente en la población venezolana y que no quiere de verdad participar en un proceso electoral. Y es los agoreros de la oposición. Y te explico, según la Real Academia en el diccionario, dice que agorero es el que predice o anuncia con poco fundamento males o desdichas. Y eso es precisamente lo que vemos en un gran sector, sobre todo comunicacional, en las redes sociales, donde día a día se dedican es precisamente a destrozar, y ese es el término, porque lo que hace es destrozar, hablar mal de las personas que hoy hacen oposición en Venezuela. Y yo realmente no les quiero quitar la razón, porque son muchos los errores que se vienen cometiendo durante muchos años. Pero, hermano, yo no puedo todo el tiempo tirarle a quien está de mi lado, a quien es mi aliado. Yo pienso que en política nosotros no necesitamos tener enemigos, como dicen muchos por ahí, que somos enemigos de todos. No, en política lo que precisamente se necesita es tener gente aliada, gente que comulgue con uno. Entonces, eso me preocupa muchísimo porque esa campaña permanente de descrédito hacia la oposición incluso se da dentro de los mismos partidarios, de las mismas personas que están haciendo carrera por llegar a la silla presidencial. Y eso es lo que tenemos que cortar. Nosotros los venezolanos no necesitamos escuchar quién es más malo que otro. Nosotros lo que necesitamos escuchar son realmente propuestas de valor que me convenzan a mí como ciudadano de que yo voy a salir a defender el voto de esa persona que va a ser el candidato unitario, único o el que haya obtenido mayor votación Ahora, en una tía, pero elección estás hablando, a primaria. ver, de los agoreros de la oposición, sin embargo, y entiendo lo que quieres decir, ¿no? Aquellos que sobre todo se plantan, ahora con el crecimiento, la democratización de la comunicación a través de las redes sociales, o sea, cada quien tiene un canal, ya ninguno de nosotros necesita tener una infraestructura como un canal tradicional de televisión o de una estación de Sí. radio para hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Y se divulga sin fronteras, porque todo el que tenga acceso a Internet o a cualquiera de estas herramientas, pues puede conectarse y enterarse de lo que cada quien está opinando, está haciendo, está viviendo, ¿no? Pero, a ver, esto de agoreros de la oposición es, creo yo, voy a hacer aquí una, como se dice en la programación neurolingüística, una distorsión del lenguaje, ¿no? Creo yo que te refieres es porque hablan mal de la oposición. Y tal Totalmente. vez, primero, bueno, son gente que opina y tiene derecho a opinar lo que quieren. Ahora, que cada quien crea que el que está recibiendo el mensaje, el que dice la verdad, bueno, por alguna u otra forma se conecta, porque mi opinión para mí es mi verdad, aunque yo sea de las personas que escucho la opinión de otro y las puedo contrastar con la mía y decir, ah, bueno, de ahí saco una nueva verdad. Es decir, aprendo, como dice la sabia oriental, aprendo escuchando, porque hablando solamente me estoy escuchando a mí, lo que voy a decir es lo que ya sé. Aprendes escuchando. Y ciertamente con esto de las redes sociales,
son muchos los personajes, inclusive hasta uno puede caer en eso, porque hacer la observación tampoco es que nos callemos a hacer las observaciones y de hacer, Correcto. no sé, los comentarios, los aportes. Sería ideal que todos hiciéramos básicamente aportes ante algo que consideramos que al menos es contrario a lo que uno piense, ¿no? Al menos dar un aporte. Hay que tenerle, pienso yo que hay que tenerle mucho cuidado, porque tampoco ni soy yo el dueño de la razón absoluta. A mi juicio no existe la absoluta, salvo lo que es verificable. El sol calienta, la luna no, X. Eh, pero sí hay que tenerle, a ver, o sea, lo digo es por lo de la etiqueta que le pusiste, que son nada más de la oposición, porque es que en el gobierno también hay agorero y tal vez se aprovechan y se afincan mucho de lo que en la oposición en bandeja de plata se la pone y el gobierno batea a su favor. Totalmente de Me acuerdo. imagino que por ahí es más o menos que van los tiros tuyos. Sí, 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 por supuesto, pero o sea, lo que me preocupa es que la campaña, ¿verdad? Pareciera desde el punto de vista comunicacional de todo ese sector que cree que dice incluso que el gobierno es una tiranía total, que es un narcoestado, que eso nunca lo vamos a poder sacar con votos, que tiene que ser judicializándolo a plomo. Bueno, hermano, pero si esa es tu posición, lo dije en el programa anterior, hazla, vamos a salir y vamos a ver cuántos te van a seguir, ¿verdad? Que en eso que tú tienes, diciendo todos los días de que esa es la manera de cómo lo va, es que se tiene que salir de este régimen. Definitivamente yo pienso de que esa no es la fórmula tiene que ser con la participación ciudadana, y lo que hago es un llamado de atención a todas las personas que consumen esa información de lo que tú estás diciendo, o sea, que se hagan su propio criterio, ¿verdad? Porque eso tampoco significa que nosotros le vamos a dar un cheque en blanco a la oposición, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es simplemente la persona que está en este momento conmigo y siendo mi aliado político. No, a la oposición hay que exigirle, y sobre todo al que va a ser candidato, que en su propuesta nos diga, por ejemplo, cómo vas a salir o qué vas a hacer con las empresas, con PDVSA, con las principales empresas del Estado, qué vas a hacer con el control cambiario, cómo vas a hacer para pagar los sueldos y salarios, porque vas a agarrar un país totalmente quebrado. ¿Qué vas a Claro, hacer? porque fíjate una cosa, ¿no? Que creo que es parte de aquí de buscar ese respiro, por decirlo de una manera, ¿no? El meollo está en que esas personas agoreras, como Capriles en una oportunidad bien los etiquetó los Twitternator, esos que se esconden a través de una red social porque muchos no dan la cara y dicen, lo estás haciendo mal porque eso no se hace, porque tú eres un no sé qué, no sé qué más, no sé qué más, no sé qué más, y hay que salir de estos gobiernos, que no sé qué, pero ni propone salir, o sea, ni propone una forma, ajá, ¿cómo vamos a salir? Pues del gobierno, ni Correcto. ayuda a que la gente se motive y que del propio ciudadano puedan salir unas propuestas, o al menos lo que yo considero es la principal función del ciudadano, que es activarse, moverse. Y lo primero, la forma más sencilla es moverse a votar, indistintamente del candidato que sea, ¿no? Y del tipo de elección que sea. Es participar y la forma natural en una sociedad democrática, o que al menos quien se considere demócrata tiene para participar, es a través del voto. No significa exactamente que solo por votar es democracia. Ojo, quiero aclarar eso, ¿no? Pero sí, coño, o sea, hace algo, hermano. Movete, Exactamente, porque no exactamente. puede ser que solamente te dediques a criticar. Entonces, Y, muchos de esos, muchos colegas comunicadores sociales, periodistas, otros sencillamente porque tienen entrada en redes sociales, y otros tal vez muchos ciudadanos, ojo, y también muchos políticos que según sus intereses, y aquí sí me voy solamente a referir al de la oposición. ¿Y por qué al de la oposición y no al gobierno? Porque el gobierno es el gobierno. El gobierno le interesa mantenerse en el poder, indistintamente que sea el chavismo, el madurismo, el cabellismo, como lo queráis llamar, la revolución la que está, porque estuviera cualquier otro y también procures mantenerse en el poder y procura crear sus propias verdades. Aquí el problema es que decimos, el gobierno no sirve, pero la oposición tampoco, pero tampoco presentamos, nada más decimos, hay que crear una tercera vía. Bueno, hay a quien propone tercera vía, pues, o cómo creamos una tercera vía. O eres tú capaz, está disponible para crear una tercera vía. No. Entonces, desmoralizan a las personas, al ciudadano, al que está llevando la pela, al que está llevando la pela. totalmente, totalmente. Desmoralizan a toda la sociedad que no participe. A ver qué terminas haciendo el juego al gobierno. Y eso es lo que me preocupa, porque entonces ese poder comunicacional que tiene esa gente, que es bien importante, además que son colegas tuyos, ¿verdad? Que tienen una trayectoria
en la televisión venezolana de antes y hoy en las redes sociales tienen una gran cantidad de seguidores, ¿verdad? Y entonces lo que hacen es alimentar precisamente esa desesperanza y ese desaliento, y yo no sé, de verdad, a veces dudo si es intencional. Pareciera que algunos fueran agentes del propio gobierno que lo tienen allí como para hacerle el juego al gobierno, porque como dije en el programa anterior, Maduro está viendo el juego de la tribuna tranquilo, y me disculpan la impresión, cagado de la risa, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque esta parte de la oposición que pareciera estar en contra de él, le hace el juego. Entonces, el llamado que yo hago es en dos vías. Uno, a la gente, ¿verdad? Que consume esa información, a que se haga su propio criterio, y otro, a ellos mismos para que le bajen el dos, como dicen los chamos, que le bajen un poco a eso, porque realmente no creo que estén haciendo ningún aporte para poder salir de esta grave crisis que vive Venezuela. Bueno, tú sabes que es muy utilizado. Hay un proverbio árabe que dice, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Correcto. Entonces, yo creo que por lo menos, no los voy a mencionar, cada quien tendrá su posición. Cuando digo cada quien me refiero a la audiencia, a quienes nos escuchan, porque entraron al canal, vieron nuestro enlace, y otros porque se los pasaron, que tendrán sus preferencias pues para escuchar los análisis. Eso está bien. Y a este vocero, bien sea porque pertenece a la oposición partidista, porque no solamente hay oposición en los partidos, hay oposición en la sociedad. Cuando se habla de oposición, quitémonos la venda de pensar que oposición solamente es miembro de un partido que no es parte del gobierno. Hay gente que está en oposición a esto, lo dijimos la primera vez y lo repetimos. Inclusive dentro del gobierno hay gente que es oposición, no política. Es que sencillamente, coño, eso que se está viviendo está siendo muy difícil para la gente. Hay que cambiar la forma. A que no les dan oportunidades de hablar, eso es otra cosa. Entonces, claro, no los escuchamos y no lo sabemos. Pero tal vez muchos de esos colegas, para hablar de mi área, los comunicadores sociales, que dicen, el gobierno, error en esto, en esto, pero los que están hoy día, hablando en lo fáctico, en lo real, ni María Corina, ni Rosales, ni Capriles, ni Henry Falcón, ni Carlos Prosperi, ni Leopoldo López, ni nadie, no, eso no sirve, pues tal. Oye, pero entonces da una propuesta, hermano. Eso no puede ser así. Dame entonces una alternativa, si no es de gente, o sea, si no es un sujeto, dame una alternativa para salir del gobierno, pues. No, no puede ser con voto. Bueno, dame una, pues. Pero será tiro, ok, vos vas a salir a la calle a caerte a tiros con el gobierno, el que tiene todo el poder económico, militar, armamentista, controla las calles. Vos vas a salir. Fue al hijo tuyo el que mataron, al sobrino tuyo el que golpearon, que metieron preso. Fue al ti que te persiguieron de verdad. Yo brinda con conciencia, o sea, el bien mayor sobre el bien menor o el mal menor sobre el mal mayor. Pensá en colectivo, pero de verdad que hacen, y apoyo lo que vos decís, hacen un flaco favor a toda la sociedad venezolana con esas actitudes. Y no es que tienen que estar de acuerdo, pero es que tenéis que brindar una luz en ese túnel que mismo pintan con sus discursos. Exacto, mira, no es fácil. No es fácil. No es fácil. Está bien. Yo mismo digo. Dale una palomita. Si no te gustan esos protagonistas, bueno, sal tú, pues, ponte tú. Exactamente. Entonces, yo digo, bueno, si yo soy el que tengo que escoger y mi fin es sacar a Maduro, ¿verdad? Porque ese es el fin último. El fin último es salir del gobierno. Entonces yo digo... Pues, no solo a Maduro, aclararlo, porque decíamos que había que salir de Chávez y llegó Maduro, ¿no? Bueno, es que la palabra tiene poder. Exacto. Hay que decir, no, hay que salir de esta gente. Bueno, y en la forma democrática, porque seguro que dentro de ellos hay gente que le echa pichón y es buena. Hablemos del gobierno, del narcorrégimen, como ellos lo quieren calificar. Entonces yo le preguntaría a esa gente, que son los agoreros de la política, de la oposición, perdón, yo le preguntaría, hermano, pero ¿vos qué preferís? ¿Tener ahí, en la silla presidencial, al menos malo de la oposición o seguir con Maduro? Y eso se lo digo a la gente también. ¿Usted qué prefiere? Tener al menos malo, porque bueno, sí, porque todos son malos, porque ahí nadie sirve. Cuestión que es mentira. Lo que es que, bueno, se ha vivido, han tenido muchos errores porque, bueno, ha sido ensayo y error, pero yo creo de verdad conscientemente de que hay mucha gente de que no está por una componenda con el gobierno. Habrá uno que sí, pero yo creo que la gran mayoría no. Entonces yo estoy de acuerdo, eso es lo que quería decir. Estoy seguro que la mayoría no está en ninguna componente, pero terminas haciendo el favor. Yo me anoto con eso, exactamente. Entonces, todos los que tenemos un medio
¿verdad? Y nos incluimos nosotros ahora porque estamos comenzando con esto. No podemos salir todos los días a caerle a A piña, tiro, a plomo, a palo. piedra, a palo limpio, pero realmente pues, a través de nuestra plataforma, al que quiere sacar al gobierno. O Mira, sea, yo voy a estamos traer, como lo que decían del presidente Pérez, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Esa es la forma exactamente, como habla. Bueno, ni lo, este, ¿y qué? Bueno, lo, nada, pues no. lo que yo deduzco de todo esto es que ese discurso vende y ha hecho que muchos de ellos crezcan en las redes sociales y hoy sean unos potentados de seguidores porque tienen 200, 300, 400, 500 mil seguidores y eso les da su fruto de subsistencia porque pueden vender su publicidad. Pero es que la necesidad que tiene el país está por mucho más por encima de eso. Yo Entonces yo no recuerdo una veo, oportunidad, mm, aprovechando eso que estás diciendo, yo recuerdo una oportunidad, eso habrá sido, no sé, 2007, 2008, algo así, en un premio que se estaba dando en Venezuela, para ese momento que podían dar los premios, era no sé, era un premio nacional, pero no recuerdo cuál organización era el que lo daba, y Canal de Noticias del Año, y se lo ganó Globovisión, 2007, 2008, por ahí fue el año, no recuerdo con exactitud. Y quien estaba moderando ese premio era Nelson Bocaranda. Y Nelson Bocaranda, después que dice, bueno, noticia, canal de noticias del año, o noticiero del año, Globovisión, y dijo, gracias a Hugo. Y en una realidad que nos ponemos a observar un poquito más abajo de lo evidente, es tal cual, porque si Hugo no hubiese existido, no hubiese existido tal vez Globovisión, al menos, no lo digo como empresa, sino con la fuerza que llegó a tener informativa. Pues, obviamente, en sus primeros años era un canal, cuando empezaron a arreciar estas situaciones tan difíciles, era un canal contra el gobierno, aunque había ahí personajes del chavismo que tenían sus programas. Entonces hay muchos también que tienen programas bien posicionados en las redes sociales, en YouTube, en Instagram, en Telegram, X, en cualquiera de las redes sociales, que no están con el gobierno, o sea, no comulgan con lo que hace el gobierno, aunque pareciera a veces que lo ayudaran, pero yo estoy seguro que no puedo decir seguro, no puedo meter la mano en el fuego, pero yo creo que no, yo estoy convencido que no, todo puede ocurrir. Pero tampoco con la oposición, pero a la vez, si lo que está viviendo el país no lo estuviera viviendo, ese programa no fuese lo que fuese. Tal correcto, vez no no, pero tuviese el poder, esa está influencia en también, las redes sociales o en ninguna plataforma. correcto, pero está Entonces, también, es como déjame, que me conviene seguir así. Yo una oportunidad, la gente lo sabe, eh, per, soy de formación política socialdemócrata, es decir, ADECO. Y lo digo en una reunión en el Zulia, dije, aquí pareciéramos que estuviésemos más luchando por ser el jefe de la oposición, es más negocio, que ser presidente de Venezuela o liderar de verdad el país hacia la prosperidad, porque, chicos, la idea era, pareciera matarnos entre los miembros de la oposición. Y uno veía el juego político que se estaba viendo, era una fiesta de decir, Abdiel Arteaga se fue del partido, no sé, X, partido AA, y se fue para tal partido, dentro de la misma oposición. Ah, bueno, y ahora Leo Pérez ya no está en tal partido, se fue para el otro, dentro de la oposición. Entonces, tú decías, ya va, pero no nos estamos sumando nada. Lo que nos estamos cambiando de camiseta, pero al final lo que vamos a caernos a palo entre nosotros. Y el gobierno, exacto, entonces ya el país no está para eso, el país no está para eso y no le va a parar bola. A ese tipo de políticos no le va a parar bola, ya le va a pasar por encima. Pero está también, en eso mismo que estabas hablando, está la otra parte que también tiene un gran poder comunicacional que todos los días te dice, y tenemos años diciéndolo, y ahora que hablaste de Eurovisión, mañana cae el gobierno y ya está listo, no, y allá vienen los derechos humanos, y ya agarraron no. a Lesa, ahora sí va a hablar de todo. Y eso también ha contribuido a crear desesperanza y desalentar a la gente. Entonces, esas dos posiciones, y es lo que yo en este programa quiero hacerle ver a la gente, de que nosotros como ciudadanos tenemos la capacidad de decir, no, hermano, todos están equivocados, aquí no se necesita eso. Aquí lo que se necesita de verdad es buscar un líder que me diga cómo es que va a ser para poder ganar las elecciones primarias y después cuando ya sea candidato y gane, bueno, yo quiero saber antes de que gane qué es lo que va a hacer y cómo es lo que va a hacer para poder solucionar este problema. A mí me llegó hoy, creo que fue, esto lo estamos grabando domingo, ¿qué fecha hoy? 5 Sí, de marzo, 5, décimo cuatro y aniversario de tantos la minutos muerte de la tarde. Ahora es del aquí comandante. 4:23 minutos hora del centro de los Estados Unidos.
Va a salir mañana lunes 6 a las 9 de la noche. Lo van a ver como estreno. Disfrútenlo, ingresen y también el podcast igual. Y comente, Me llegó un comente sobre mensaje, todo. no lo vi completo, es un video como de 2 minutos y medio. María Mercedes creo que es la persona que habla. No identifico quién es, pero bueno, ella salió. ¿Por qué voy a decirles el por qué yo no votaría por María Corina? Y dio sus razones. Algunas las puedo compartir, otras las tengo ahí para discutir. Y no estoy diciendo que hay que apoyar ni a María Corina ni a ninguno de los candidatos. No me refiero a eso. Me refiero al hecho de entonces prestarnos a difundir la información del por qué no voto por alguien que se supone está pensando igual que yo, que es que Venezuela salga adelante en cuanto a su economía, que haya Estado de Derecho, seguridad, servicios públicos funcionales, que las cosas sean prósperas, que vayamos hacia adelante. Hace días vimos también el caso del Zulia, como de PJ, de Primera Justicia, un alcalde, que si él renunció previo o que lo votaron, y fue para Nuevo Tiempo. Entonces, era esa fiesta. Coño, de eso no podemos hacer una fiesta. Ah, pasó, pasó. Además que en política eso es, no vamos a decir que normal y que es normal y no por normal sea bueno, lo correcto, pero ocurre. Esas son las Correcto. cuestiones. O sea, uno está, No, tú tienes y un eso, carro, ¿cuál es el riesgo de tener un carro? Bueno, que lo puedas chocar o que te lo y roben. eso no Tú tienes significa que... una persona que te quiere, ¿cuál es el riesgo de que te deje de querer? Eso es normal en la política. Pero hacer fiesta de eso, de ese tipo de cosas, no, porque yo no voy a votar por Rosales, o yo no voy a votar por Capilo, yo no voy a votar por Leopoldo, por nadie de los que están presentes en la oposición, pero quiero que salga el gobierno. Coño, y entonces, ¿cómo, hermano? Así ¿Cómo? es. Por la fuerza no Mira, es la vía que sea el gobierno. Seguir pensando que va a llegar un contingente de Marines norteamericanos, por favor, no seamos tan idiotas. Ni de la Unión Europea, no seamos tan imbéciles, y me disculpan la frase, pero hasta me meto, pues allí no podemos ser tan ingenuos de pensar que otro país, como si los otros países no tuvieran sus propios problemas internos. así O es. sea, Mira, y decir, es que el problema de Venezuela es más fuerte de lo que está ocurriendo, no sé, en Canadá. Podrá ser, pero ellos atienden lo de ellos y tal vez por eso que no tienen problema, porque se están atendiendo lo de ellos. No es que no tienen, es que tienen un problema y lo resuelven, porque se están atendiendo. Nosotros todavía seguimos esperando que venga de afuera, empezando por un candidato que sea. Necesitamos un presidente que sea. No, que no necesitamos un presidente que sea, necesitamos una sociedad que sea para que pueda de ahí salir un presidente que continúe la idea de lo que la sociedad quiere, pero una sociedad dividida, no mira, solamente en concepciones, sino en principios. mira, compadre, ya vamos a cerrar y quiero en estos últimos minutos hacer una reflexión sobre una situación que a mí en lo personal me pasó en mi familia y que hoy, por cuestiones de la vida, la vivo como con la oposición. Mira, yo tengo dos hijos, mi hija Bexa, tú la conoces, ya una mujer ya que me ha dado 3 nietos, y mi hijo Diego, que hoy día tiene 29 años, todavía está soltero. Le voy a contar esta Está historia. retrasado con los nietos, Diego. Sí, Diego está retrasado con los nietos. Mira, cuando Diego estaba en 4 año de bachillerato, que culminó el año, nosotros ese año nos íbamos a un crucero por el Caribe. Y a él le quedaron 2 materias para reparar. Y yo le dije, bueno, por supuesto, los cruceros, esos viajes se compran con mucha antelación. Y yo lo había comprado con mucha antelación. Bueno, y yo dije, bueno, ¿sabes qué? Vos te quedáis, porque vos te quedáis ya a reparar esas 2 materias y no vais a ir para el viaje. Bueno, pasamos, fuimos para el viaje, ya, él pasó sus 2 materias. Donde él estudiaba allá en Maracaibo en ese año, que es el Liceo de los Robles, él tenía la oportunidad de ingresar a bachillerato, a graduarse como un bachiller internacional. Esa era la mención, bachillerato internacional. Bueno, resulta que Diego nunca fue un estudiante exitoso, no fue un estudiante de 20, era un muchacho que pasaba sus materias normalito como cualquiera y a veces algunas hasta con empujones. Bueno, cuando Diego me dijo a mí ese año, me dijo, papi, ya pasé, digamos, del crucero, chévere, pasó sus materias, fue a 5.º año. Me dijo, no, yo quiero inscribirme en bachillerato internacional. Yo mismo dudé. Yo dije, bueno, pero si lo que hay es que empujarlo para que pase, ¿cómo lo vamos? Que va a estar estudiando bachillerato internacional. Y algunos profesores, cuando lo vieron, dijeron, llama, Diego, bachillerato internacional. Bueno, ¿qué pasó? Que Diego pasó o se graduó de bachiller con excelente nota, en promedio con el salón, no se graduó summa cum laude, pero pasó. Y eso le dio la oportunidad de ir a estudiar a Boston en una universidad y luego entrar a la Universidad de Embry-Riddle de Aeronáutica en Daytona, y hoy día es un muchacho con Background. muchas oportunidades porque está aquí y se formó. Entonces,
si yo, como padre, en ese momento que él me pidió eso, le hubiese dicho, no, chico, ¿qué te vas a estar inscribiendo en un bachillerato internacional? Si vos habéis sido más bruto que nada, que no sé qué, que soy aragán, que soy desordenado. Eso mismo, hoy día me está pasando con la oposición. Así Yo es. no puedo, Ya tiene rato. yo tengo que darle la oportunidad. Imagínate que hubiese pasado si yo a mi hijo desde el año 2011 le he dicho eso y no le doy la oportunidad. A lo mejor yo no sé qué pudo haber sido de ese muchacho, ¿verdad? Entonces, eso mismo me está ocurriendo. Y disculpen que traiga eso a colación, Está perfecto, no, que es disculpa, no, eso está perfecto ese ejemplo. que es un tema familiar que me sucedió, pero que hoy me siento en la misma condición. O sea, yo no puedo negarle la oportunidad a esa gente que quiere hacer algo por cambiar el país. Yo no sé si eso son lo que después, ¿verdad? Vamos a poner a Venezuela a valer como es. Es que pareciera que estuviésemos esperando como el momento perfecto, un candidato perfecto, un CNE perfecto, que las elecciones sean perfectas. Entonces dicen, no sé, por decir, los que están viviendo aquí, o los que estamos viviendo aquí. Bueno, pero en Estados Unidos las elecciones se hacen imparciales. Fíjate que no hay un organismo electoral, sino que es la ciudadanía la que, sí, pero son 200 y tantos años de práctica, porque tienen muchos años con un sistema electoral que lo han venido progresando y evolucionando constantemente, le hacen pruebas y también tiene su falla. Y aquí mucha gente critica el sistema electoral de aquí, aunque podamos pensar que es una democracia bastante expandida, ¿no? Porque el ciudadano tiene la oportunidad de elegir desde sus condados, del nivel administrativo más bajo, pues el jefe de la policía, los jefes que regulan la educación pública, X, ese tipo de cosas en otro país, pero es que todo eso es un proceso y todos son procesos perfectibles. Ah, que me gusta mucho el sistema de otro país, puede ser, pero tienes que ver no solamente el resultado, mira todo lo que pasó ese país para poder alcanzar eso. Entonces tenemos que dejar de pensar en esos momentos perfectos y dar chance, dar chance. Si no te gusta lo que hay, aporta entonces, pon tú como ciudadano, pon tú entonces una solución, pero no te dediques solamente a Ya, criticar, porque además te llevas a otras personas, porque alguien probablemente piense como tú y se motiva a lo que estás haciendo y termina siendo una desmotivación para la mayoría. así es. Bueno, compadre, de verdad, muy agradecido, muy excelente, muy bueno el programa. Esperemos que nos comenten, participen y sobre todo suscríbanse al canal para que hagamos muchísimos más. Mucha más sinergia, así es. Recuerden seguirnos, le dicen me gusta, se suscriben, activen la campanita de las notificaciones y compártanlo, compártanlo, porque la idea de nuestra aquí es que usted también participe y hable de forma clara, claramente hablando. Por eso nos llamamos de esa manera, para que todos podamos expresar lo que sintamos, siempre con el debido respeto, por supuesto, y con el mayor interés de bienestar colectivo y común. Será hasta la próxima entrega. Chao. Bye, bye. Bye. ¿Qué hubo?